Tenemos a Janina Domek, que nos va a acompañar y nos va a dar una rica información sobre lo que es el manejo bueno, unos tiempos quizás un poco difíciles que podamos pasar en la familia, ¿no? Manejo del tema de la muerte, manejo de lo que es el duelo, que es, bueno, temas que ahora podemos estar escuchando con mayor frecuencia y que ya nuestras niñas, nuestros niños, así de pequeños, pueden también ellos sentirlo más y hacernos preguntas también que quizás no estemos preparados o no tengamos las herramientas para poder responderlas, ¿no? Janina, ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Ella se preparó, bueno, estudió en la Universidad Católica, ha hecho una maestría también con un curso de psicoanálisis en familia y en parejas. Y hace 15 años que viene atendiendo a niños, adolescentes y adultos, ¿no? Justo conversaba con Janina que en la consulta privada le ha tocado mucho manejar este tema, tiene amplia experiencia manejando el tema y bueno, qué mejor o quién mejor que ella para poder guiarnos y orientarnos. A ver, te dejo, Yani. Gracias, gracias Janina. Somos acá las tocayas. Pero bueno, primero agradecerles, ¿no? Agradecer al colegio y agradecerles a los papás que están aquí presentes, y además es valiente estar aquí porque es hablar de un tema complicado, es hablar de un tema que solemos escaparnos de estos temas y creo que es valiente también venir a escuchar y a participar y a conversar sobre un tema que a veces nos mueve mucho y a veces nos hace sentir muchas cosas. Y en ese sentido quiero como felicitar y agradecer al colegio por traer un tema tan importante. Eh, pero al mismo tiempo decirles que no hay que ponernos en un ánimo que nos asuste o que nos preocupe, porque es un tema difícil, pero también el tema de la muerte es un tema que tiene que ver con la vida. Yo siempre digo eso cuando trabajo con papás, con familias que llegan a mi consultorio para hablar de algún duelo o para pensar en la muerte, ¿no? La vida y la muerte son parte de lo mismo, ¿no? Y además yo quiero hacer una diferencia importante, voy a pasar a la siguiente diapositiva, entre el duelo y la muerte. Son dos cosas distintas, ahora les voy a explicar por qué, porque creo que vale la pena que los diferenciemos, y cómo a veces hablar de la vida, hablar de la muerte, hablar de los duelos, tiene que ver con hablar con los secretos también, ¿no? Tiene que ver con esto que a veces no queremos decir, esto que a veces queremos proteger a nuestros hijos, ¿no? Entonces yo primero quería empezar diciéndoles que la muerte es un tema de la infancia. Hablar de la muerte es un tema que necesitamos hablar en la infancia. Una de las cosas es que la muerte tiene que ver con pérdidas, y los niños y los adultos siempre tenemos pérdidas. Perdemos cosas, perdemos objetos, perdemos mascotas, cambiamos de grado, cambiamos de colegio, ahora estamos en una pandemia, imagínense cuántas pérdidas estamos enfrentando todos nosotros, nuestro trabajo anterior, nuestra manera de vivir, a las personas que no hemos podido visitar, y por supuesto también, y lamentablemente, a las personas que hemos perdido en esta pandemia tan dura que nos ha tocado vivir como país y, bueno, como humanidad, ¿no? En ese sentido, les diría que este tema es un tema importante para la infancia, no solo por esto de las pérdidas, que lo vamos a ir viendo, sino también porque el tema de la muerte es un misterio y los niños son curiosos, ¿no es cierto? Si ustedes piensan en sus hijos, van a darse cuenta que sus hijos tienen mucha curiosidad, quieren saber, preguntan, investigan. Entonces, cuando hay un tema que no se entiende o que no se conoce, los niños van a estar ahí tratando de saber, ¿no? Entonces, la muerte es un tema de la infancia, tiene que estar puesto en nuestra agenda de infancia, ¿no? En los temas de los que hablamos con nuestros hijos, ¿no? Los niños juegan a la muerte, ¿no es cierto? Si ustedes ven un juego de un niño, juegan, te mato, me matas, a los soldaditos, se murió, este animalito se murió, este perrito se murió, juegan con eso, sueñan a la muerte, piensan en la muerte. Hablemos o no con los niños sobre la muerte, los niños la piensan. Eso es algo que yo creo que es bien importante como para empezar. Hay que empezar sabiendo que este es un tema que está en la mente de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no hablan tanto de la muerte los niños, a pesar que la piensan,
y la sienten y la sueñan y la juegan, quizás porque notan que nosotros como adultos tenemos un obstáculo ahí. Y eso es otra cosa bien importante. Yo quisiera empezar también tratando que entre nosotros identifiquemos que a veces el obstáculo o el tabú para hablar de la muerte es nuestro, por supuesto, porque es un tema doloroso. Por eso les decía al inicio que los que están aquí, los que estamos aquí, estamos siendo un poco valientes porque estamos hablando de un tema difícil, ¿no? Los niños, ustedes lo saben, porque ven a sus hijos todo el tiempo, son muy perceptivos, se dan cuenta cuando no queremos hablar, se dan cuenta cuando es un tema que no nos gusta. Entonces, los niños piensan, juegan alrededor de la muerte, pero a veces no lo dicen porque se dan cuenta que para nosotros es difícil, no porque no esté en su mente, ¿no? Entonces, por eso, porque es un tema muy importante, no tenemos que dejarlo al azar, ni necesariamente esperar a que ellos nos digan algo sobre esto, ¿no? Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros como adultos hablar de la muerte? Primero les diría porque hay muchas familias, muchas personas, muchos adultos que sienten que si yo hablo de la muerte, la voy a atraer. El típico toco madera, ¿no es cierto? Que es, mejor no digo esto porque me da miedo atraerla. Estas son creencias que todos tenemos de alguna manera, que tienen que ver con nuestra ilusión de poder controlar o no lo que va a pasar más adelante. Entonces a veces preferimos no hablar porque tenemos temor a naturalizar el tema de la muerte, ¿no? Porque sentimos que nuestros hijos no están preparados para escuchar sobre la muerte. Y en realidad acuérdense de lo que decíamos en la diapositiva anterior, los niños no solo están preparados, sino que lo hablan todo el tiempo, ¿no? Tenemos temor a hacerle daño a nuestros hijos cuando hablamos de la muerte. Tenemos temor a sembrarles alguna angustia o alguna incomodidad o algún miedo. Y eso ya lo vamos a ir viendo, tampoco es así, tampoco sucede de esa manera. Nosotros no vamos a hacerle daño a nuestro hijo por hablarles de este tema, ¿no? Y también, por supuesto, nos cuesta mucho hablar de la muerte a los adultos porque esto muchas veces nos remite a las propias experiencias de muerte que hemos tenido, a nuestros propios duelos, a nuestras propias pérdidas, y eso también hace que sea duro, ¿no es cierto? Que sea duro para nosotros. Ahora, hemos dicho que los niños pareciera que están más dispuestos a hablar o a tratar temas de la muerte que nosotros los adultos, y que los adultos tratamos de no hacerlo. Pero ¿qué puede pasar si no hablamos de la muerte? ¿Cuáles son los riesgos de no tocar el tema, de no recibirlo, de no recogerlo? Primero, que va a ser un tema que va a estar presente igual en la mente de nuestros hijos. Y si no lo hablamos, nuestros hijos se pueden sentir un poco solos con este tema, ¿no? Segundo, que estamos ignorando una parte de la existencia. No tocar el tema de alguna manera puede ser que de pronto estemos ignorando algo que en realidad existe, ¿no? Estamos como no mirando una parte importante de la existencia, ¿no? Y los niños necesitan que le demos un significado. Ahora, también pasa a veces que los niños nos hacen preguntas sobre la muerte, nos preguntan qué pasó con esta persona, qué pasó con el Señor, qué pasó con el abuelito de algún familiar, o qué pasó con mi abuelito. Y a veces cuando son relaciones un poco más lejanas, tratamos de no hablar. Acá hay algo bien importante. Cuando queremos un poco hacernos los locos con algún tema difícil con los niños, en este caso con la muerte, y los niños nos preguntan y nosotros no respondemos, se dan cuenta otra vez los niños que estamos postergando el tema. ¿Y qué pasa ahí? Los niños se dan cuenta de esa postergación y aparecen signos de ansiedad. Los niños se ponen ansiosos porque están pensando, ¿qué es eso tan malo de lo que mis papás no me hablan? ¿Qué es esto tan malo sobre lo que mis papás no me dicen? ¿No? En ese sentido, es importante también tener en cuenta que a veces no hablar de lo que es un poco más evidente genera ansiedad en los niños, ¿no? Ahora, una cosa, como les decía al inicio, es el tema de la muerte. En general, la muerte es un tema cotidiano porque tiene que ver, como les decía, con las pérdidas. Entonces, se puede morir una plantita, ¿no es cierto? Se puede morir una mascota, se puede morir alguien que uno ve en las noticias, puede haber muerto alguien que los niños no conocieron, por ejemplo, nuestros propios abuelos, ¿no?
Ese es un tema alrededor de la muerte, ¿no es cierto? Que es que la muerte sucede, que uno vive, crece y luego muere, ¿no? Y hay otro tema que es el duelo. ¿Por qué los diferencio? Si bien el duelo es en relación a la muerte, es importante que lo diferenciemos porque cuando hablamos de muerte, perdón, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de una situación en la que nosotros ya estamos afectados por aquella pérdida, ¿no? Ahí está un poco la diferencia, ¿no? ¿Cómo definimos el duelo? El término duelo, según John Bowlby, que es uno de los psicoanalistas que yo sigo porque es especialista en la niñez y trabaja mucho estos temas, dice que se emplea para denominar una serie amplia de procesos psicológicos que se ponen en marcha debido a la pérdida de una persona amada. Ahí está la diferencia con la muerte en general. La muerte en general podría no significar una revolución interna para uno, un cuestionamiento muy grande, una pena muy grande, porque no tiene necesariamente que ver con alguien a quien uno quiere, ¿no? El duelo sí. El duelo nos pone en una situación donde tenemos que hacer un esfuerzo psicológico muy grande para entender que una persona a la que queremos mucho ya no está, ¿no? Esa es la diferencia con la muerte en general y el duelo. Hay un término que usamos los psicólogos que es el de desinvestir, es decir, investir para la psicología tiene que ver con que uno le pone una carga emocional muy grande a una persona que quiere mucho. A su mamá, a sus hermanos, a un amiguito, a un abuelito. El proceso de duelo trata de sacarle esa investidura, es decir, quitar esa energía que uno había puesto en una persona y poco a poco ir retirándola para que esa energía quede libre para ser puesta en otros. El duelo no es un momento, es un proceso. Y es un proceso muy largo, ¿no? Me olvidé de decirles al inicio que en cualquier momento pueden ir escribiendo preguntas en el chat y vamos respondiendo las preguntas en cualquier momento, no necesitan esperar hasta el final. Si por ahí tocamos un tema que en ese momento quieren preguntar, nos avisan sin problemas, ¿no? Entonces, estamos en el duelo, ¿no? Voy a mover esto para leer lo que está pasando. Entonces, otra cosa importante, ya habíamos definido, ¿no es cierto? El duelo es este proceso de desinvestir. Teníamos a una persona que queremos mucho con una carga afectiva grande y el duelo sería todo ese proceso psicológico que además requiere mucho esfuerzo para quitarle la carga a esa persona y poder ponérsela a otra persona o a algún otro lugar. Ahora, esto es importante. Es un proceso que tiene sentido. Entonces, ¿por qué tiene sentido? Porque nos obliga de alguna manera a tener un proceso de elaboración, a comprender, a pensar, a elaborar eso que ha pasado, a darle no sé si un sentido, porque normalmente la muerte no tiene mucho sentido, no le podemos encontrar una razón, pero sí tratar de encontrar alguna manera de entender esto que pasó, de verbalizarlo, de hablarlo, de compartirlo, ¿no? Y ese proceso tiene sentido por eso, porque uno, en la medida que pase por el proceso de duelo, uno va a poder hablar del tema con un poquito más de posibilidades, un poquito más de facilidad. Ahora, es un proceso de elaboración largo, muy largo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Se me mueve esta pantallita. Ya. Ahora, esto es otra cosa importante. Cuando estamos en un proceso de duelo, el niño no está solo en el proceso de duelo, ¿no es cierto? Porque normalmente cuando hay un duelo, es un duelo que todos vivimos de alguna u otra manera. Entonces, toda la familia está involucrada en el proceso de duelo. Por lo tanto, es un proceso individual y colectivo. Es decir, lo vive el niño, pero también lo vive el padre, la madre, el hermanito, el abuelito, dependiendo del duelo por quien sea. Entonces es un proceso individual y colectivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque
es importante darle un espacio a todos los miembros de la familia para el duelo. Muchas familias que llegan a mi consultorio me dicen que han perdido a alguien, por ejemplo, me dicen, bueno, imaginemos que han perdido al abuelito, pero que el abuelito era alguien muy significativo en la casa, que vivía con el niño, y vienen a consultar. Vienen a consultar preocupados por el niño, pero también tenemos que tener en cuenta que esa mamá ha perdido a su papá. Y el trabajo de elaboración del niño sobre el duelo también implica que se dé cuenta que su mamá está muy triste. Entonces hay mamás que me dicen, yo trato de no llorar delante de él. Entonces cuando él no está, es que yo me pongo a llorar. O cuando él no está, es que yo me pongo triste y hablo con las personas que tengo que hablar. Y mi pregunta en ese momento es, ¿y has llorado alguna vez con tu hijo? ¿Han compartido ese momento de tristeza, de conversación, de sentarse a pensar un poco cómo era este abuelito, qué extrañan del abuelito, cómo era el abuelito cuando la mamá era chiquita? Todo ese proceso es fundamental, es muy importante hacerlo, ¿no? Porque el niño va a ir entendiendo el proceso de duelo en la medida que entiende que es natural sentirse triste. No sé si les ha pasado, pero si en algún momento ustedes se ponen tristes por algo y luego encuentran, por ejemplo, que su pareja también se pone triste, o que algún amigo o amiga se pone triste, uno dice, ah, bueno, es como natural ponerse triste. Claro, de eso se trata, de que el niño no se sienta solo en el proceso. Entonces, cuando nosotros tratamos que el niño no nos vea tristes, a veces estamos haciendo que se sienta muy solito sin darnos cuenta. Porque es como una niña una vez llegó a mi consultorio y yo le conté que había venido porque estaban pasando por un proceso muy complicado y que un familiar muy querido había fallecido, había muerto. Y ¿saben lo que me dijo ella? Me dijo, pero yo pensé que ya todos se habían olvidado. Y yo, ¿por qué pensaste que todos se habían olvidado? Porque nadie ya habla de él, era su abuelito. Nadie me habla de mi abuelito. Entonces yo pensé que ya todos se habían olvidado y esta niña tenía síntomas de un montón de tristeza, ansiedad, hiperactividad, porque estaba sintiendo algo que le hacía sentir que ella estaba mal. ¿Por qué? Porque todos parecían estar bien. Y la mamá estaba tristísima por este duelo. Pero la niña no se ha dado cuenta porque la estaban protegiendo de hablar de esto. Cuando esta niña lo que le hacía muy bien era poder hablar, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto lo deben conocer. Las famosas etapas del duelo, seguramente las han escuchado, ¿no? Que son estas. Ahí aparecen, ahí está. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Esto a mí incluso me lo enseñaron en la universidad, ¿no? Hay 5 etapas de duelo, son estas, vienen una después de la otra y duran más o menos un año. Afortunadamente luego ha salido todo un cuestionamiento sobre esta categorización del duelo y yo lo he graficado un poco de esta manera, ¿ya? Que no es una escalera para arriba como esta anterior, si se dan cuenta, ¿no? Ir subiendo los peldaños hasta llegar a la elaboración del duelo una vez que pasó un año, sino es más o menos así. Es la escalera más enredada que encontré. Si hubiera encontrado una más enredada, hubiera puesto una más enredada, pero esta es la más enredada que encontré. Y además, si se dan cuenta, aquí las etapas, yo no las estoy poniendo en orden. Y la última etapa, que es la aceptación, yo la estoy poniendo en signos de interrogación. ¿Por qué? Porque sí es cierto que uno pasa por estas etapas, pero en mi experiencia, que yo he atendido, como le contaba a Yanina, muchos casos de duelo en estos años de trabajo, nunca vienen una después de la otra. En ningún caso vienen una después de la otra. En ningún caso uno supera una de las fases, es decir, imaginemos, sentí ira y luego ya no volví a sentir ira nunca más, ¿no? O estuve en la etapa de negación, que esa generalmente es la primera, pero no significa que uno no vuelve a sentir esa negación en algunos otros momentos. Entonces, ¿por qué me detengo tanto en esto, que es un tema teórico, ¿no? Que de repente no necesariamente ustedes lo conocen? Esta primera imagen de aquí, a mí me parece una imagen, una categorización, una conceptualización muy exigente.
Si ustedes piensan en los duelos más importantes de su vida, seguro que van a coincidir conmigo en que no han durado un año y no han sido así tan ordenaditos de que primero pasaron por una, luego pasaron por la otra, hasta que de pronto aceptaron la muerte de alguien. Esta conceptualización es una conceptualización exigente que no nos ayuda, ¿no? Yo los invitaría a pensarlo así. Son muchos momentos con muchos altibajos. La duración es indefinida, dependiendo de qué tan cercano sea el duelo para nosotros. Va a ser más. Yo honestamente les digo, tengo una paciente, no puedo hablar mucho de los casos, pero que lleva un duelo muy importante y que está pasando por sus etapas de duelo y todavía lleva más de 7 años en esto. Y no es que se sienta que sea demasiado, ¿no? Entonces, ¿por qué se los traigo así? Porque creo que es bien importante que no nos apuremos a acelerar un proceso de duelo, ni el de los nuestros, ni el de nuestros hijos, ni de nuestros seres queridos, porque eso complica mucho la situación, ¿no? Tengo una persona también me decía, ya pasó un año de esta situación de duelo, tenía un duelo muy importante, y el segundo año, miren lo que me decía esta persona, el segundo año es peor que el primero. El segundo año es peor que el primero. ¿Y yo por qué? Porque en el primer año las personas estaban más atentas a mí, fue un duelo muy duro, muy importante. El primer año las personas estaban atentas a mí, y ahora ya todo el mundo piensa que a mí ya me pasó, ¿no? Esto es importante. No pensarlo así, sino más bien así. Nos acompaña durante muchos años, es revolucionario, no sabemos si vamos a aceptar el duelo por alguien muy querido. Yo les diría, ni siquiera es el objetivo, dependiendo de qué duelo estamos hablando, y la duración es indefinida. Entonces, si pensamos un poco más en los niños que están atravesando por una situación de duelo, ¿qué recomendaciones tenemos para los niños? ¿No? Lo primerísimo, y esto es algo que también siempre suelo compartir en los conversatorios que tengo con papás, siempre que tratemos de pensar en algún tema importante para nuestros hijos, siempre tenemos que recurrir a pensar en qué etapa de desarrollo están. Eso marca una enorme diferencia. ¿Cómo hago para contarle a mi hijo que hemos tenido una pérdida muy grande? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Depende de la edad de tu hijo. Porque de eso depende lo que el niño puede o no tolerar, entender, comprender, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, yo les he traído un poco este resumen que creo que ayuda. Lo más importante en niños menores a 2 años es, primero, que ellos no conocen lo irreversible. No conocen que el proceso ni siquiera con las despedidas, no conocen que cuando uno se va ya no vuelve, ¿no? Entonces, lo más importante con los niños pequeñitos, menores a 2 años, es que ellos se van a basar y van a vivir la experiencia de acuerdo a cómo la vivamos nosotros. Se van a concentrar mucho en cuál es nuestra expresión emocional para tratar de entender cómo se sienten ellos, ¿no? Entonces ahí hay que tener, por supuesto, la posibilidad de mostrar emociones negativas, les dicen, que es el llanto, la tristeza, la pena, pero quizás también encontrar otros momentos de calma, de tranquilidad, ¿no? De 3 a 5 años empiezan a diferenciar la separación temporal de la permanente, pero todavía no está claro lo irreversible, creo que ahí no salió la palabra. Es decir, empiezan a diferenciar cuando alguien se va un ratito o se va unas horas y se puede ir para siempre, entre los 3 y los 5 años, ¿no? O en todo caso permanentemente, por mucho rato. Pero lo que no pueden diferenciar todavía es que la muerte es irreversible.
pueden entender, se va por mucho, 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 mucho rato, pero todavía pueden sentir, en algún momento va a volver. Y efectivamente es lo que me pasa con los niños que trabajo de esta edad, que tienen siempre la expectativa de que la persona que ya no está en algún momento regrese, ¿no? En algún momento vuelva. De 6 a 10 años, imagínense, ya estamos hablando de niños más grandecitos, ¿no? Ya empezamos a comprender lo irreversible. Y ahí, entre los 6 a 10 años, aparecen las preocupaciones sobre la muerte de uno mismo, ¿no? Y sobre la muerte de algún familiar cercano, pero en relación a, ¿y tú te vas a morir? ¿Y a ti te va a pasar? Que ahora vamos a pensar un poco, en el momento de las preguntas, pensaremos un poco en esto. ¿Qué respondemos cuando alguien dice, cuando un niño pregunta, ¿y tú te vas a morir, mamá? ¿Y tú te vas a morir, papá? ¿No? Para estos niños, por supuesto, la muerte propia es algo que, sin duda, durante toda la infancia y adolescencia, incluso adolescencia, es algo muy difícil de comprender y muy difícil de pensar. Generalmente no lo piensan los niños, ¿no? Bueno, la viñeta se las conté hace un ratito. Ahora, acá empezamos un poco con el tema más, seguramente que más les interesa, que es, ok, estamos pasando por una situación de duelo, alguien muy cercano al niño o a la niña ha fallecido, ¿cómo lo contamos? Aquí, si tienen ideas o si tienen preguntas, por ejemplo, pueden ir poniendo en el chat, Janina, nosotros contamos de esta manera, o sé de un caso de esto, o se me ocurre esto otro, vayan poniéndolo ahí y Janina cualquier cosa nos ayuda también a leerlo en el caso que sea importante leerlo en ese momento, ¿no? ¿Quién debe comunicar al niño o a la niña la pérdida de un ser querido? La persona más cercana al niño. ¿Es importante que sea la persona más cercana? Fundamental. A veces pasa, por ejemplo, que hay una muerte muy cercana y que, por ejemplo, los papás en ese momento no están con el hijo y lo cuenta el abuelito o la abuelita, o lo cuenta el hermanito. Yo recomiendo que si pueden estar los papás presentes, y si pueden estar ambos presentes, mejor, juntos, ¿no? Además, no se trata solo de contar. Lo que vamos a hablar en toda esta charla es que el duelo es un proceso. No es importante solamente, nosotros nos concentramos mucho en el momento de contar, en el momento que cuento, qué digo. Bueno, ese es un momentito. Acuérdense, el proceso de duelo puede durar años, ¿no? Y todo ese proceso es importante. Entonces, también es importante comunicar, pero quedarnos con él, con el niño o con la niña, después de haberles contado. Ahora, muchas veces pasa que el niño no reacciona mucho, no pregunta mucho, no dice mucho, y uno puede pensar que todo está bien. Como, ya, lo logramos, lo contamos y está bien. Bueno, por eso es que hay que quedarse. Porque muchas veces el niño, acuérdense, percibe que es un tema difícil de contar, entonces no se va a atrever a preguntar. No tan fácil, en todo caso. Por eso es que hay que quedarse. Este es otro tema. Decir siempre la verdad. Arminda Verasturi es una psicóloga de hace muchísimos años que yo sigo mucho, que tiene una cita sobre decir la verdad que a mí me parece bien importante, que dice, cuando el adulto miente o no dice la verdad, cree defender al niño de su sufrimiento, cree que está ahorrándole al niño un sufrimiento, porque piensa que negando el dolor mágicamente lo está anulando. Y en realidad no lo está anulando, porque tapar algo que no vemos no significa que eso no esté ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, Arminda Verasturi nos da una clave importante, ¿no? Si vamos a evitar decir la verdad, no estamos ahorrándonos un sufrimiento propio ni ahorrando el sufrimiento al niño. ¿Qué significa decir la verdad? Usar las palabras adecuadas. Si alguien murió, hay que decir la palabra muerte. Si alguien viajó, se fue por mucho tiempo, porque acá estamos hablando no solo de duelos por muerte, el duelo puede ser despedidas, puede ser el paso de un grado a otro del nido o del colegio, el duelo puede ser por la pandemia, por lo que yo no hacía antes, por el parque al que ya no voy, por la misa a la que ya no veo,
¿no? De todos estos duelos estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, decir siempre la verdad, usar palabras adecuadas, ¿no? Siempre. Esto es importante. A veces pasa, me ha pasado en el consultorio también, que muchos papás llegan a consultar con un speech muy preparado, ¿no? Yo le diría esto, esto, esto y esto, y esto fue por esto, y esto fue por lo otro. A veces les digo, quédate en la primera línea. La primera línea. ¿Y por qué? Porque de ahí saben qué va a pasar. Acuérdense que decíamos que los niños por excelencia son curiosos. Hay una cosa que uno no sabe cómo funciona y el niño va a estar ahí preguntando. Entonces, así sea un tema tan duro como la muerte, se lo vamos a plantear, el niño va a preguntar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y dónde está? ¿Y dónde se fue? Dejémonos guiar por sus preguntas. Esas preguntas nos van a guiar el camino de hasta dónde informamos. A veces cuando estamos muy nerviosos queremos dar mucha información. Hay que tratar de calmarnos e ir de a poquitos, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos más arriba, mantenernos cerca al niño en los días y horas próximas a la noticia y dejar espacio a sus expresiones. Luego vamos a ver esto también de las expresiones. Esto es importante, esto me preguntan mucho, por ejemplo, los papás. ¿Qué hago con la rutina? ¿La mantengo o no la mantengo? Los expertos en los temas, en estos temas, dicen que sí. He leído varios artículos, varias investigaciones que te dicen la rutina al niño lo cuida. La rutina que venía teniendo, no se trata tampoco de exagerar las actividades, pero de mantener una rutina, ¿no? Si le tocaba hacer algo, por supuesto, siempre preguntándole, te provoca ir, mira, teníamos clase de esto, ¿quieres ir? Sí, de repente te dicen, sí, pero tú acompáñame. Ok, si es posible acompañarlos, hay que acompañarlos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, sentir que hay algo que continúa, a pesar que haya otra cosa que ya no continúa, como la vida de alguien, creo que eso también los alivia. Pero siempre preguntándoles, nunca obligándoles, y yo creo que nunca solos, ¿no? Por más que, imaginemos, iban al taller solos, en estos días, bueno, habrá que acompañarlos al taller en la medida de lo posible, ¿no? Estar siempre atentos a cualquier pregunta que aparezca. Muchas veces las preguntas no aparecen obvias. Por ejemplo, imaginemos que haya perdido a su abuelito, un niño. Y de pronto el niño encuentra una hormiguita caminando un poco cojita. ¿Qué pasa con esa hormiguita? Van a preguntar el niño. ¿Qué le está pasando a esa hormiguita? Nosotros ahí al toque tenemos que decir, ¿qué le está pasando a mi hijo? Nos está pasando a todos, estamos atravesando por este tema. Vamos a hablar de la hormiguita. Si la hormiguita se muere, si no se muere, ¿qué le está pasando? ¿Cómo cuidarla? Así le suene exagerados. Hay que hacerlo porque ahí en realidad está hablando de su abuelito. Ahí está hablando de lo que le preocupa en relación a su abuelito. Y a veces no es fácil hablar del abuelito, pero sí puede ser fácil hablar de la hormiguita. Entonces preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿A dónde se va la hormiga? ¿Y qué pasó con la hormiguita? Incluso poner sensibilidad ahí. Si uno ve que la hormiguita, por ejemplo, no es que esté caminando mal, sino que ya no puede caminar, que está muriendo, o que se murió la hormiguita, de repente habrá que preguntarle, ¿qué quieres hacer con esta hormiguita? ¿Quieres que hagamos algo especial? ¿Quieres que le pongamos una plantita? ¿No? Los rituales son importantes, ¿no? Hay que aprovechar esos pequeños momentos, no importa que no se toque el tema del abuelo, ay, están hablando del abuelo. Sin duda alguna están hablando del abuelo que acaba de perder este niño, ¿no? Esto es importante. ¿Se acuerdan cuando les decía lo de las etapas del desarrollo y hay momentos donde se van a basar en las emociones de los demás? Hay otros momentos donde van a entender un poco, pero no van a tener tan claro que se van para siempre y que a partir de los 6 años recién la muerte para siempre la entienden. Bueno, acá depende de la edad en la que tengamos la pérdida, entonces nos va a pasar esto, que vamos a resignificar la muerte de alguien en función a cómo vayamos creciendo. Es decir, si tuve una pérdida antes de los 2 años, después cuando empiece a tener el concepto de muerte o el concepto de reversibilidad, voy a volver a pensar en esa muerte. Y ahora voy a tener que meterle nuevos componentes que mi mente ahora puede tolerar, entender y pensar y que antes no podía, ¿no? Esa diferencia es fundamental. Si nosotros tenemos una pérdida muy chicos, esa pérdida nos va a acompañar a lo largo de la vida, pero vamos a ir un poco poniéndole un nombre distinto y vamos a ir poniéndole nuevas
elaboraciones, nuevas ideas, ¿no? Ideas más complejas en relación a esto, ¿no? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda a que un niño pase por un proceso de duelo con una mayor elaboración? ¿Qué nos ayuda? Los rituales. Entonces, Janina, ¿qué significa eso? ¿Que mi hijo o mi hija tendrían que ir a un ritual como un velorio o como un entierro? Sí, sí. A veces, sobre todo cuando la persona es muy cercana, ayuda. ¿Saben por qué ayuda? Bueno, ahora en la pandemia lamentablemente eso es un poco distinto, pero leía una investigación para esta charla donde decían que lo más importante para los niños al momento de ir a los velatorios de sus seres queridos es que sienten el cariño de la gente. Entonces están pasando por un proceso doloroso, muy confuso, que no entienden nada, pero llegan a un lugar donde hay mucha gente que los abraza, que les da un besito, que los acompaña. Como les digo, ahora en la pandemia esto es un poco más difícil, pero si ustedes tienen la posibilidad de elegir si su hijo, estoy hablando de alguien, de un familiar muy cercano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es un familiar no tan cercano o si por situación de la emergencia sanitaria, por el COVID, no podemos ir a un velorio? ¿Qué hacemos? Bueno, generemos un ritual en la casa. ¿Cómo? Basta una velita, una foto y lápices y papel para hacer un ritual en la casa. Prendemos una velita, ponemos la foto de la persona y dibujamos todos, los grandes y los chiquitos. Hacemos un dibujo. Si somos más grandes podemos escribir una cartita. Si el niño no escribe, te pueden pedir a ti que escribas la cartita para ellos. Y eso es algo que se va a llevar como un ritual de despedida importante. Pasa mucho con las mascotas, por ejemplo. A veces con las mascotas, con este tema de que tenemos la posibilidad a veces de adelantar un sufrimiento de la mascota y, por ejemplo, dormir las mascotas, yo recomiendo, por ejemplo, siempre que si va a pasar eso y la mascota es muy cercana a la familia, tener un ritual de despedida, incluso con la mascota ahí en la casa, antes de llevarla al veterinario. Se le hace una comida especial, se le hace un dibujito especial, se toman una foto, le ponen una velita, le cantan una canción, ¿no? Y claro, le sorprenderá y me dirán, no, pero Yanina, ¿no es mejor? Ya, que no se dé mucha cuenta, no es mejor. Estoy convencida que no es mejor. Lo mejor es que haya una despedida. En el caso de las mascotas, a veces puede haber despedidas. En el caso de una persona que está muy enferma, también puede haber una despedida. Lo recomiendo, ¿no? Y en el caso que ya no se puede adelantar, porque hay muchos casos en los que uno no puede prever esto, hacer un ritual íntimo en la casa o, en todo caso, participar del ritual grupal familiar que se hace, ¿no? Es importante respetar su proceso, no apurarlos, no hacerlos sentir, ya, pero ya deja de llorar, ya no estés triste, ya no llores, esto ya va a pasar, ¿no? Son cosas que en realidad perjudican a veces más que favorecen. No estés triste, no llores, son cosas que hay que evitar decir, más bien hay que respetar la tristeza, la abrumación y la cantidad y recatafila de preguntas que van a aparecer, ¿no? Darles tiempo, acuérdense, no es un año, no es un año, son años, muchos años, ¿no? Darles tiempo a que el proceso se viva, jugar siempre, y esto es algo que sea el tema que sea, lo diría. ¿Qué necesita un niño para estar mejor? Jugar. Jugar acompañado, jugar juegos que no tengan que ver con lo electrónico, sino juegos mirando al otro, ¿no? Juegos de roles, juegos de mesa, dibujos, arcilla, pintura, ¿no? Jugar, dibujar, leer cuentos son la mejor manera de elaborar las pérdidas, ¿no? Ustedes van a ir viendo cómo el proceso de su hijo o hija va a ir avanzando en función a la elaboración del duelo. Ustedes lo van a ir notando, es decir, ustedes van a ir notando que ya se da cuenta de algo más, por ejemplo, de la irreversibilidad, que ya no va a volver esa persona. Si ustedes se dan cuenta, que el niño se da cuenta, hay que decirlo. De repente ya te diste cuenta que el abuelito ya no va a volver.
¿no? O te estarás preguntando, por ejemplo, si en algún momento, después que pasa el tiempo, les preguntan, ¿y el abuelito? Ya no va a volver el abuelito, nunca más, nunca más. Ahora les voy a recomendar un cuento donde dice, pero no te preocupes porque, sí, bueno, hay que preocuparse igual en realidad, pero lo que hay que decirles es, el abuelito no va a volver nunca más, pero mientras tú lo recuerdes, como la película Coco, ¿no? En la medida en que tú lo recuerdes, va a estar ahí para ti. El recuerdo es una cosa muy importante porque tiene que ver con la simbolización del otro, con tener al otro dentro de uno, ¿no? Entonces, mientras lo pensemos y mientras nos acordemos de él, va a estar dentro de nosotros. Eso es algo que yo creo que es una forma muy bonita de decir que la persona muere, pero el vínculo no muere nunca. La persona muere, pero el vínculo no muere nunca. En ese sentido, sí, el abuelito no va a volver más, pero sí va a volver dentro tuyo porque tú te vas a acordar de él, porque tú vas a pensar en él, porque tú lo vas a recordar, porque vamos a compartir, ¿no? Si sentimos entonces que está pasando por un momento en el que de algo se está dando cuenta, hay que decirlo. Lo extrañas, te has acordado, mira por acá era su casa, mira esto veíamos juntos, esto le gustaba, este perfume usaba, los olores son muy importantes cuando uno a veces se acuerda de alguien. Ahora, Yani, sí, discúlpame, tengo una pregunta pendiente. sí, Aprovechamos, sí, para sí. hacerla. Bueno, Maritza nos hace este comentario, ella nos comenta que hace 2 años y medio falleció su hermano y su sobrina de 10 años, a la hija de su hermano, a veces sueña con su papá, tiene miedo y esos días va a visitar a su abuela para contarle de su sueño. Ella también como tía habla con su sobrina y le explica que su papá la está cuidando. Y la pregunta es si es normal que su sobrina tenga miedo o es una tristeza que la niña no sabe expresar. Es una bonita pregunta. Es una bonita pregunta porque yo también iba a preguntar, ¿por qué tendrá miedo? ¿No? Creo que es una pregunta como para hacernos, porque esta niña que sueña, sueña con su propio papá, ¿no es cierto? Y le va a contar a la Sí. abuelita, o sea, a la mamá, que ha soñado con su hijo, ¿no es cierto? Claro, el miedo, efectivamente, ¿cuál es el nombre de la persona que pregunta? Maritza. Maritza. El miedo, Maritza, creo que sí tiene que ver con una emoción que no está pudiendo ser entendida. Quizás es tristeza, quizás es rabia. Para los niños pequeños, la rabia y la pena se confunden muchísimo. No sé si les ha pasado, pero a veces sus hijos, sus sobrinos se ponen tristes y de pronto están rabiosos, porque la pena es tan dura de sentir que uno a veces se molesta. Con el miedo pasa algo parecido. Es como este temor a no saber cómo interpretar, cómo transmitir o cómo sentir estas emociones. Ahora, también puede ser miedo, porque alrededor de la muerte hay muchas teorías, ¿no? Entonces hay que ver también qué se ha ido diciendo sobre la muerte. Los espíritus, el alma, viene, va a volver. A veces eso asusta también un poco y además, si no hay concepto de irreversibilidad, a veces los niños se quedan pensando que esta persona que ya murió y que se fue al cielo va a volver de alguna manera. Y eso a veces les puede asustar porque se siente raro. ¿Cómo va a volver? ¿Va a volver como fantasma? ¿Va a volver de carne y hueso? ¿Cómo va a volver? ¿No? Cuando pasa eso que no entendemos por qué los niños se asustan, yo recomiendo siempre preguntar. Yo sí creo que tiene que ver con esto de hay una emoción ahí, una tristeza que no puede ser transmitida de otra manera, ¿no? Ahora, hay un camino bien importante hecho, porque sueña, eso es fundamental, y además va a contarle a la abuelita. Se dan cuenta que ahí hay un camino ya avanzado, ¿no? Creo que ahí como camino yo sugeriría tratar de investigar un poco de qué se trata ese miedo, con qué tiene que ver. Si tiene que ver con algo sobre esto de que el cuerpo va a volver de alguna manera, si tiene que ver con algo más esotérico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Espiritual,
o si tiene que ver con estas emociones no elaboradas, que también podrían ser, ¿no? Pero es una pregunta interesante, ¿no? Ahora, que sueñen es fundamental, ¿no? Que los niños sueñen con la persona que han perdido es muy lindo. Ahí, por ejemplo, yo invitaría a esta niña a dibujar su sueño. A ver, cuéntame, ¿qué soñaste? A ver, dibújalo. Lo dibujamos juntas, lo dibujamos. Que la abuelita le puede decir, por ejemplo, dibujémoslo juntas, ¿no? Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? ¿Qué hacía? ¿No? Qué bonito que haya soñado. De repente ahí el miedo también va a tomar otro significado. De repente le da miedo la reacción del otro adulto. De repente la abuelita se pone a llorar, se pone triste, ¿no? Hay que investigar un poco por qué el miedo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a esto. Los niños necesitan entender y darle un significado a las pérdidas. Necesitan saber sobre lo sucedido. ¿Qué es lo que necesitan saber? Depende de lo que nos pregunten. Siempre hay que dejarnos guiar por sus preguntas. Esto es importante. Necesitan recibir la dedicación suficiente para que puedan expresar sus dudas, sus temores y emociones. Los niños no van a... Por eso digo que el ejemplo de la pregunta es bonito, porque nos cuentan de una niña que puede preguntar. Eso implica que ha tenido dedicación esa niña, que ha habido una dedicación para ella, para que ella pueda contar y preguntar, y para que pueda decir que se asusta, ¿no? Eso es sinónimo de dedicación. Esto les decía hace un rato, los niños necesitan despedirse, necesitan los rituales de despedida y necesitan estar acompañados. Necesitan participar de los ritos funerarios, porque perciben el apoyo de los demás y colocan lo sucedido en un tiempo y un espacio, en un lugar, en un momento, ¿no? Si es que el niño, por supuesto, va a ir a un ritual funerario, a un velorio o a un entierro, hay que anticiparlos. Es decir, imaginemos que van a ir a un velorio, ahora son muy chiquitos, pero igual hay que decirle, van a haber tantas personas, estas personas van a estar vestidas de negro. ¿Por qué van a estar vestidas de negro? Porque así se usa, es nuestra costumbre, que cuando alguien muere nos vestimos de negro y vamos vestidos de negro al lugar. Te van a abrazar, te van a dar besos. Esta persona, el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, va a estar en un cajón. Todo eso hay que anticipárselo al niño. Imagínense, ellos nunca han participado de un rito así. Imagínense llegar y el impacto de ver un cajón, ¿no? Hay que anticiparlo. Va a haber muchas flores, van a haber muchos mensajes. Todo eso hay que hablarlo antes, ¿no? Luego, durante todo el momento del duelo es importante la expresión, pero si van a un rito funerario, sobre todo es importante que luego haya un espacio de expresión gráfica. Dibujar, pintar, contar. Lo van a necesitar contar mucho, ¿no? Siempre es importante considerar que los niños van a estar tristes y tienen derecho a estar tristes durante todo el tiempo que sea necesario. A veces nosotros los adultos queremos evitar la tristeza de nuestros hijos porque eso nos genera mucho dolor. Por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto que nos genera dolor, pero hay que ahí hacer el esfuerzo de poder tolerar eso, de poder permitir que nuestros hijos estén tristes y en todo caso ponernos tristes todos juntos, ¿no? Esto es importante. ¿Cuándo nos preocupamos? No sé si tengan una pregunta antes de esto, no sé si hay otra pregunta en el chat. Sí, ¿Sí? A ver. sí, justo te voy a decir. La pregunta es, ¿cómo saber que un niño pasó el duelo? Ay, qué buena pregunta. Em, Como les decía, si es el duelo de alguien muy cercano y muy querido, no sé si podemos hablar de una elaboración del duelo. No sé si podemos decir, ya pasó el duelo, ¿no? Porque además, acuérdense que cuando uno tiene una pérdida en la infancia temprana, lo necesitamos elaborar todo el tiempo. Voy creciendo, voy desarrollando cognitivamente, voy desarrollando habilidades de comprender y me va a venir otra necesidad de elaborar. La irreversibilidad, la condición, qué pasó con el cuerpo, dónde está el cielo, qué significa, ¿no? Creo que es una tarea, por lo menos de toda la niñez. Entonces, creo que en todo caso le reformulo la pregunta, ¿ya? Y diría,
quizás más que preocuparnos en cuándo lo elaboró, en cuándo lo pasó, hay que preocuparnos en cuándo el duelo se estanca, que es distinto. En cuándo, por ejemplo, no hay más elaboración, cuando el niño más bien de pronto deja de hablar, deja de preguntar. Si es una muerte muy cercana de un papá, de una mamá, de un abuelito, de un hermano, de un tío, se esperaría que sea un tema del que se hable con frecuencia. Más bien, hay que todo el tiempo estar favoreciendo que el duelo siga avanzando y siga trayendo cosas nuevas y aprovechar un aniversario o un cumpleaños de esta persona para volver a traerlo, ponerle fotos de la persona, ¿no? Tratar de que el niño vea un poco, sienta la ausencia para que siga entendiendo, ¿no? Ahora, pensando en la pregunta, si es que fuera un caso no tan cercano, sí podríamos pensar en una aceptación del duelo. Por ejemplo, con una mascota podemos pensarlo como ejemplo, ¿no? Eh, la aceptación del duelo implica poder asumir que la muerte sucedió, poder entender que esa muerte es irreversible, que ya no va a volver, y que esto no acarree mayor sufrimiento, ¿no? O mayores preguntas, ¿no? Pero como les digo, si es un familiar muy cercano o alguien muy querido, probablemente el duelo se va a elaborar a lo largo de toda la vida o por lo menos toda la infancia, ¿no? En todo caso, si es un ser querido, hay que mirar cuándo se estanca, que es lo más importante, que justo tiene que ver con esta pregunta. ¿Cuándo preocuparnos? ¿No? Yanni, Sí. discúlpame. Hay un detalle más que agrega la persona, es que hace unos meses falleció su suegro y creemos, y bueno, ella y su esposo creen que su hija ha trasladado su tristeza en un temor terrible que le pase algo malo a su papá. Y la siguiente pregunta es cómo lo debemos de manejar. Bueno, es una pregunta importante y creo que es interesante también pensar en eso. Eso pasa, me parece un buen análisis, esto de trasladar el miedo de un lado a otro, ¿no? De frente a... Porque, ¿qué pasa? A veces los niños, eh, con una muerte cercana, como la de un abuelito, es el primer encuentro con la muerte, es la primera vez que se dan cuenta. ¿Y qué es lo natural en un niño inteligente? Decir, ah, se murió mi abuelito, entonces se puede morir mi papá también, entonces se puede morir mi mamá también. Los terrores muy grandes, ¿saben cuándo aparecen? Cuando hay confusión. Entonces ahí yo invitaría a la persona que preguntó eh, a revisar qué se le dijo a la niña o al niño, ¿no? A veces pasa, por ejemplo, que uno dice, justo ese era uno de los ejemplos que quería traerles, ¿no? También llegó una vez una niña a un consultorio muy preocupada. No había fallecido nadie cercano, pero estaba muy preocupada porque le habían contado en el colegio que la abuelita de su amiga había fallecido porque estaba muy triste. Y eso le habían dicho a la niña. Y la niña le contó a su amiguita, que era mi paciente, ¿no? Y lleva a mi consultorio a decirme que estaba preocupada porque la abuelita de su amiga se había muerto porque estaba muy triste. Y ayer había visto llorar a su abuelita. Entonces tenía mucho miedo de que como su abuelita también estaba triste, se podía morir. Es un ejemplo muy simple, pero creo que esas son parte de las confusiones de los niños. Entonces hay que revisar qué se le ha dicho a esta niña para pensar cuál es su preocupación. De repente, alguna de las explicaciones sobre la muerte, porque nos pasa mucho que no solamente nosotros como padres explicamos a nuestros hijos sobre la muerte, sino que viene el abuelito o la abuelita o el tío y le da su propia explicación. Y tenemos tantas, que se fue al cielo, que se quedó dormidito, que le tocó la puerta a Dios y está con Dios. Tenemos un montón de explicaciones, todas son válidas, pero la pregunta es cómo las entiende el niño. Entonces, hay que preguntarnos ahí en qué se habrá quedado pensando esta niña, ¿no? ¿Cuál es su explicación sobre por qué murió su abuelito? ¿Tiene una? ¿Tiene alguna pregunta?
y en función a eso explorar. De repente, a mí me suena este caso a que ha habido una confusión sobre por qué muere alguien, ¿no? Y eso se resuelve preguntando, jugando, hablando y tratando de separar esa unión que hizo. Hizo la unión de pensar que si su abuelito murió, entonces de repente su papá también. Ahora, de repente aquí cabe la pregunta de, ¿tú te vas a morir? ¿No es cierto? Creo que tiene que ver con esa pregunta que nos hace. Yo no sé si alguien quiere esbozar una respuesta sobre qué dirían si un hijo les dice, ¿tú te vas a morir, mamá? ¿O tú te vas a morir, papá? No sé si alguien por ahí quiere esbozar una posible respuesta. Vamos a ver si alguien se lanza, si no respondo yo. Buenas noches. Hola Eh, Maritza. Buenas noches, sí. Con respecto justo a ese tema, mi sobrina, justo cuando tiene esos sueños, pregunta también eso, le pregunta a mi mamá, ¿no? Abuelita, tú te vas a morir, le dice, bueno, es un dolor que todavía no se ha ido, y mi mamá se pone muy triste, ¿no? Le afecta un montón. Claro, claro que sí. Y ya pues, y ya es ahí donde yo entro un poco más y trato de conversar aparte con mi sobrina y aparte con mi mamá. Por un momento entro ahí con las dos y le digo, ya vamos trato de un poquito de cambiar el tema, pero poco a poco. Mira, Ajá. vamos a ver esta foto, mira, acá te acuerdas y empiezo a contar cosas graciosas que pasó cuando estaba mi hermano, ¿no? Y ahí como Ujú. que se ríen, mi mamá se da cuenta y también, ¿no? Trata de estar mejor para mi sobrina. Y, pero siempre está esa pregunta, ¿no? Es Tú que te vas a claro. morir, como a veces la ve, y cuando la ve mal, la veo, se va así con esa preocupación, como que si mi mamá en cualquier momento no va a estar. Claro. Y sí es un tema un poquito difícil, ¿no? Porque sí se le dice que tiene claro que todas las personas, bueno, les he dicho que todas las personas en algún momento nos vamos a ir, y como que eso le asusta también, no sé si le ha asustado peor o le he calmado, pero Sí. de alguna manera, trato de que entienda que es parte de la vida, ¿no? Que todos nos vamos a ir en algún momento, pero también no sé cómo hacerle entender que, claro, es parte de la vida, pero también como el que no tenga ese temor a eso, ¿no? A Bueno, la muerte, ¿no? sí. Sí, Maritza, es una pregunta importante porque es cierto lo que dices, ¿no? ¿Cómo responder con la verdad sin complicarles más la vida? ¿No es cierto? Ujú, exacto. Y claro, además en el caso tuyo, Maritza, y de tu familia es aún más complicado porque me imagino que tu hermano era joven, ¿no es cierto? Entonces, Sí, eh, cuando muere alguien joven es aún más difícil, ¿no es cierto? Porque ¿cómo explicar la muerte de alguien lleno de vida, ¿no? Qué sí, difícil, ¿no? Pero ahí yo les diría que yo he ido construyendo un poco con los años y con el tiempo que he trabajado en este tema, algo que puede ayudar, que es eh, una respuesta que tiene que ver con decir la verdad, ¿no es cierto? Todos nos vamos a morir algún día, como dice Maritza, pero al hijo o a la hija hay que decirle algo que no deja de ser, o sea, que es verdad en realidad, que es, yo te voy a cuidar para siempre. Yo voy a estar contigo para siempre, yo voy a estar contigo siempre, ¿no? Todos nos vamos a morir algún día, pero yo voy a estar contigo siempre, porque, y siempre va a haber alguien que te cuide, porque en realidad los niños tienen mucho temor que nadie los pueda cuidar, porque los niños no se pueden cuidar solos. Entonces es como si tu sobrina Maritza estuviera preguntando, ¿quién me va a cuidar si se va mi abuelita? O se va mi mamá, o se va alguien cercano a mí, ¿quién me cuida? ¿No? Entonces hay que asegurarles que ellos van a estar cuidados siempre, porque es verdad. Si nosotros no estamos, alguien más va a cuidar a nuestros hijos, sin duda, ¿no es cierto? Y además, también hay que decirles que vamos a estar siempre, porque hay maneras de estar internamente, porque se van a quedar con nosotros adentro, ¿no? Eh, y también hay que preguntarles, ¿y por qué te está preocupando esto? En el caso de la sobrina de Maritza, es natural que se lo pregunte porque acaba de perder a alguien muy querido, ¿no es cierto? Pero en todo caso también devolverle un poco la pregunta, si nos cuesta mucho responderles que sí, que todos nosotros nos vamos a morir en algún momento,
preguntarle, ¿y por qué piensas eso? ¿Qué se te ha ocurrido? A ver, cuéntame, ¿has visto esto en algún lado? ¿Has pensado en esto? Yo quiero que sepas que yo voy a estar contigo siempre, ¿no? Y además, otra cosa importante, cuando uno pierde a alguien muy joven en la familia, hay otra cosa importante que decir, que es, esto lamentablemente pasó, pero no pasa con frecuencia. Generalmente uno se va, uno se muere de viejito, generalmente. Generalmente uno está viejito y se muere, ¿no? Creo que también es importante que los niños reconozcan esa diferencia, ¿no? Es muy duro ver a alguien joven morir, pero es algo que no siempre pasa, ¿no? Entonces nosotros, los que estamos acá, tenemos la esperanza de vivir muchísimos años más. Mamá, ¿te vas a morir algún día? Ay, ojalá que de viejita, 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 ¿no? También podemos responder así, ay, ojalá que cuando yo sea viejita, 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 cuando ya no tenga ni un diente, ¿no? Porque también ahí estás transmitiéndole uno, que le estás diciendo que sí, en algún día te vas a morir, pero es que tienes muchas ganas de vivir, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Ahora, creo que justo estamos hablando de esto, las señales de alerta, ¿no? ¿Cuándo hay que preocuparnos? Todo esto que voy a leerles tiene que ver con que sea duradero en el tiempo, no con que pase una vez o dos veces. Que hayan retrocesos en el desarrollo. Por ejemplo, que haya un niñito, un bebé que haya aprendido a hablar y que ya no hable. Pasa al inicio del duelo, pero si permanece durante un buen tiempo, hay que preocuparse un poquito, hay que buscar ayuda. Si es que retrocede en el control de esfínteres, si es que retrocede en la alimentación, ¿no? Cualquier retroceso es natural, la primera etapa del duelo, pero luego si se queda en retroceso hay que buscar ayuda, ¿no? Los problemas intestinales, por ejemplo, son a veces señales de un duelo que está complicándose, ¿no? Si aparecen problemas intestinales alrededor de momentos de duelo, hay que también estar atentos. Sentimientos de culpa. Esto es otra cosa importante que me he olvidado de decir antes. Los niños son egocéntricos por naturaleza. Los de 0 a 2, los de 3 a 5, los de 6 a 9 que les decía. ¿Qué significa egocéntrico? Que las cosas pasan por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad. En ese sentido, hay que tener cuidado con que los niños piensen que alguien en la familia murió por culpa de ellos. Es que yo me molesté, es que yo le grité, es que yo me peleé, es que yo no le quise prestar. Eso es fundamental, ¿no? Hay que estar atentos a eso. Si hay muchos sentimientos de culpa, no solo en relación, asociados a la muerte, sino en general, se me cayó algo, ay, perdón, es mi culpa, yo lo malogré, soy un tonto, dicen muchos niños, yo soy malo, ¿no? Ese tipo de comentarios, si son muy recurrentes, son una señal de alerta, ¿no? Cuando no pueden dormir, cuando aparecen los terrores nocturnos. Terror nocturno no es pesadilla, es más complicado que eso. El terror nocturno es, no sé si les ha pasado, es muy feo, cuando un niño se despierta y está como en un trance en el que grita, llora, y parece que estuviera en una pesadilla, pero se le ve despierto, pero está dentro de una pesadilla, pero que no se puede despertar. Eso es un terror nocturno. Parece que es como un sonambulismo, pero de pesadilla. Si pasa con frecuencia, eso es otra recomendación de pedir ayuda, ¿no? Falta de apetito durante un tiempo largo. Fijación en una de las etapas del duelo. Si uno se queda mucho en una, ya sabemos que estas van y vienen, pero si hay una fijación en una, también es importante revisarla. Temor profundo y crónico frente a las pérdidas. No es el caso de Maritza. El temor profundo y crónico frente a otras pérdidas es muy recurrente durante mucho tiempo, ¿no? Alteración de la conducta, cuando hay conductas que aparecen que ustedes les llamen mucho la atención, también es importante para mí este es el más importante. Si un niño deja de jugar, hay que preocuparse, hay que pedir ayuda, ¿no? Excesivo miedo a quedarse solo, no miedo a separarse, porque eso es natural, sino excesivo miedo a quedarse solo, ¿no? Estas características de acá son importantes que las miremos y que las tengan en mente, porque creo que es lo que, no sé si podría parecer una pregunta así, pero ¿cuándo pedir ayuda? Creo que hay que revisar esta lista, ¿no?
Si aparecen continuamente algunas de estas cosas, significa que el duelo está en un proceso que está generando mucho sufrimiento y necesitamos ayuda profesional para destrabar un poco eso, ¿no? Para acompañar a que las etapas, a que uno se siga moviendo en ese proceso, ¿no? ¿Con qué herramientas contamos? Esto es importante, lo dije hace un rato. Generalmente nos concentramos en el momento de contar, pero lo más importante es el proceso que se vive a través del tiempo. ¿Con qué herramientas contamos? Y ya esta es la parte final. Primero con el juego. Jugar, jugar, jugar. Jugar a perderse, a esconderse, a jugar un juego de mesa y perder. También tiene que ver con experiencias de muerte, por decirlo de alguna manera, de pérdida, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y ver cómo reaccionan los niños ante la pérdida. Si perdió el juego y se pone muy mal y se pone muy triste, de repente es un tema que hay que seguir trabajando, ¿no? Los cuentos son maravillosos. Ahora les voy a dejar ejemplos de cuentos para que los tengan, ¿no? Bruno Bettelheim, que es un psicólogo de muchos años, era o es, no estoy segura, tienen la cualidad de recoger y estimular las más grandes fantasías imaginadas al tiempo que reflejan experiencias, pensamientos y sentimientos en los niños y niñas que los preparan para asimilar nociones y herramientas que de otro modo les serían inaccesibles. Los cuentos nos sirven para esto, para pensar y para tener herramientas con los niños que en otro momento o de otra manera no podríamos acceder, ¿no? Este es uno de los cuentos que recomiendo. Este habla de una pérdida de los abuelitos. María no se olvidará, se llama. Luego tenemos Choco encuentra una mamá, que es un animalito que había perdido a su mamá y está buscando a alguien que lo cuide, que es muy lindo, ¿no? Baltasar el Grande es un niño que no se quiere desprender de sus juguetes de bebé. Se dan cuenta, no todos son de la muerte, son de pérdidas, ¿no? Otra herramienta importantísima son los dibujos. Como les decía, si vamos a un evento, por ejemplo, a un funeral, o si vivimos una experiencia de pérdida o de enfermedad, hay que propiciar que el niño de repente regrese a dibujar a la casa. Eso es fundamental, ¿no? Películas. Coco es una película maravillosa, seguramente la han visto. Además nos ayudan a pensar en esto de recordar, de tener a la figura que murió dentro nuestro, ¿no? Yo les recomiendo a los que no la han visto, véanla con sus hijos, ¿no? Es una película que ayuda mucho, mueve mucho, moviliza mucho, hay que estar después de la película, hay que tener espacio para conversar. Cuando vemos este tipo de cosas movilizadoras, tratemos de no verlas muy cerca a la noche, porque luego pueden despertar, hablando de las pesadillas, pueden despertar alguna pesadilla, pueden despertar algún terror nocturno. Este tipo de películas yo les diría, véanlas de tardecita, ¿no? Y después hagan otra actividad, después puedan dibujar, ¿no? Para que no se queden con eso antes de dormir, ¿no? Y después les voy a recomendar este es un grupo musical que encuentran en Spotify, que encuentran en YouTube, que se llaman Canticuénticos. Son argentinos. Y tienen canciones maravillosas. No tienen que ver con la muerte, tienen que ver con las emociones de la infancia, con perder, con ganar, con jugar, con hacerse preguntas, ¿no? Con pensar en la vida, ¿no? Tienen canciones muy lindas que les recomiendo que vean. Yo les voy a dar toda la información con Janina, se las paso. Y creo que eso es. No sé si tienen más preguntas.